Vladimir Putin está listo para tomar medidas extremas y lanzar provocaciones contra la OTAN en los próximos meses. Y los Estados Unidos de América cambiaron drásticamente de opinión sobre reducir su ejército en Europa y, por el contrario, están listos para aumentar su presencia militar para protegerse de los rusos. La inteligencia de los Estados Unidos de América advirtió oficialmente a Polonia que Moscú planea una provocación armada en territorio polaco, mediante ataques con misiles o drones a objetivos estratégicos del país o enviando soldados rusos a través de la frontera, es decir, una intervención a gran escala. Según personas cercanas al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, Estados Unidos advierte que la agresión rusa podría ocurrir en unos meses. Por eso, los estadounidenses le insinuaron suavemente a Nawrocki que sería mejor no pelearse tan abiertamente y directamente con Volodymyr Zelensky, porque aún podría necesitar su ayuda. Pero el jefe de la Agencia de Inteligencia Exterior de Polonia declaró que Rusia está preparando una provocación seria en los países bálticos y predijo la aparición de hombrecillos verdes allí, como sucedió con la anexión de Crimea. En este contexto, en Washington hubo un giro brusco en la retórica. El Wall Street Journal escribe que el ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, planeaba hacer una declaración sensacional en la reunión de junio con sus colegas de la OTAN en Bruselas, que, según él, Estados Unidos se está preparando para reducir aún más sus fuerzas militares en Europa. Pero sus planes provocaron un fuerte descontento en la Casa Blanca e incluso el rechazo personal de Donald Trump, así como críticas de congresistas de ambos partidos. Al final, Pete Hegseth solo anunció una revisión que el Pentágono llevará a cabo para determinar la composición óptima de la presencia estadounidense en Europa. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal, le den like al video y dejen cualquier comentario debajo de este video. Entonces, fuentes de dos publicaciones, The Telegraph y Onet, informan que Washington advirtió a Varsovia que Moscú planea una provocación armada en territorio polaco mediante ataques con misiles o drones a objetivos estratégicos en Polonia, o incluso enviando soldados rusos a través de la frontera. El objetivo de tales acciones, según la inteligencia estadounidense, podría ser poner a prueba la determinación de la OTAN para defender su territorio, así como provocar una escalada militar y obligar a los aliados occidentales a suspender la ayuda a Ucrania. Según personas cercanas al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, Estados Unidos advirtió que la agresión rusa podría ocurrir en los próximos meses. Y ahora, en los servicios de seguridad polacos creen que Moscú podría llevar a cabo un ataque con drones contra infraestructuras críticas, incluyendo el suministro eléctrico, o realizar una simulación de ataques aéreos que obligue a Polonia a activar sus sistemas de defensa antiaérea. Las autoridades tampoco descartan un escenario de invasión terrestre de soldados rusos a pequeña escala a través de la frontera con Bielorrusia o la región de Kaliningrado. Y en el caso más extremo podría ocurrir un ataque híbrido en la región fronteriza. Así lo declaró una de las fuentes en la inteligencia polaca. Otro interlocutor bien informado también informó que es bastante posible una incursión armada en Polonia con la participación de soldados rusos o bielorrusos. Según las fuentes, el Kremlin podría presentar sus acciones como una supuesta entrada no intencionada de militares perdidos en territorio polaco debido a una falla del GPS o como una operación de rescate para evacuar un helicóptero que tuvo una avería allí y que accidentalmente cayó en territorio polaco. Y las fuentes de la publicación Onet dicen que la Federación Rusa espera que Polonia se niegue a abrir fuego contra los soldados rusos y entre en negociaciones con Moscú o Minsk bajo la presión de Estados Unidos. Es decir, la idea es fingir que se perdieron, que entraron por accidente, que el helicóptero cayó, que fueron en una misión de rescate y que supuestamente estos soldados rusos no disparan contra los polacos. Los polacos también se niegan a abrir fuego y se sientan a la mesa de negociaciones. Y entonces, según los interlocutores, Rusia considerará como una victoria el escenario en el que la retirada de los participantes de la posible invasión de Polonia ocurra como resultado de estas negociaciones, y no porque se vean obligados a hacerlo por medios militares.
Es decir, esto dará a entender que los rusos pueden entrar descaradamente en territorio polaco, luego hablar y salir, y como que nadie los va a obligar a hacerlo. Al mismo tiempo, como señalan las fuentes, el cese del apoyo occidental a Kiev a cambio de desocupar el territorio polaco podría convertirse en una de las principales exigencias del Kremlin en dichas negociaciones. Una fuente del círculo cercano de Nawrocki declaró que Estados Unidos, cito, informa sistemáticamente a Polonia sobre los planes rusos que surgen constantemente para atacar el flanco oriental de la OTAN y señalan que Varsovia no tiene una garantía del 100% contra esto. Otro interlocutor, una fuente de las estructuras de seguridad de los países bálticos, informó al medio The Telegraph que tales planes realmente se discuten en Moscú y que después de la provocación, Rusia podría declarar que esto es obra de Ucrania. Y este conflicto entre Polonia y Ucrania ahora juega perfectamente a favor de Moscú, porque la sociedad polaca puede creer fácilmente que Ucrania organizó una provocación militar contra Polonia. Y según las fuentes de Onet, la decisión final sobre una invasión o una operación híbrida que no se parecería a una guerra clásica aún no ha sido tomada en Rusia. Por su parte, la OTAN podría responder a las provocaciones con ataques contra Kaliningrado. Y en este contexto, el jefe de la Agencia de Inteligencia Exterior de Polonia, Paweł Szota, declaró que Rusia podría intentar poner seriamente a prueba la disposición de la OTAN para enfrentarla en otro lugar, es decir, no en Polonia. Según su convicción, considerando todo el espectro de amenazas por parte del Kremlin, es necesario actuar como si un conflicto armado con Rusia fuera cuestión de un futuro cercano. Cita: el nivel de agresión rusa es muy alto y el riesgo de una confrontación militar es bastante real. En particular, Szota considera realista una provocación armada contra uno de los países bálticos. A la pregunta de si Rusia podría enviar a Lituania o Letonia a los llamados hombrecillos verdes, como durante la ocupación de Crimea en 2014, Szota respondió, cito: hoy no descarto ningún escenario. Partimos del hecho de que las provocaciones rusas, las pruebas de la solidez de la OTAN que ya estamos observando, por ejemplo en Polonia, sin duda continuarán. Los rusos están observando nuestra reacción. Al mismo tiempo, en la inteligencia polaca creen que Rusia puede continuar la guerra durante varios años más. El Kremlin está dispuesto a sacrificar la economía y el desarrollo de Rusia para continuar el conflicto. Vladimir Putin no renunciará a esto, porque, especialmente para la audiencia interna, debe presentarse como un ganador. Y aquí quiero señalar que Moscú este año ha estado presionando a las autoridades de Bielorrusia, exigiendo que proporcionen una base para abrir un segundo frente contra Ucrania y llevar a cabo una operación contra los países de la OTAN. Así lo informa el Wall Street Journal, citando a exfuncionarios y funcionarios actuales rusos y europeos. En el segundo caso, no necesariamente serán enfrentamientos abiertos, sino más bien ataques dirigidos a probar la capacidad defensiva de la OTAN o a socavar el apoyo a Ucrania. Bueno, como por ejemplo el lanzamiento de unos 20 drones hacia Polonia desde el territorio de Bielorrusia el año pasado. Y aquí es donde surgieron revelaciones realmente sorprendentes. Szota señaló que Polonia mantiene canales de comunicación directos con los servicios de inteligencia bielorrusos, a pesar de las tensas relaciones entre ambos países. Los contactos entre los agentes de inteligencia permiten alcanzar objetivos en materia de seguridad donde la diplomacia es impotente, señaló Szota. A continuación su cita: es mejor reunirse con representantes del régimen de Lukashenko, discutir asuntos y lograr beneficios para Polonia, que observar pasivamente cómo Bielorrusia es absorbida por Rusia. Y estas declaraciones de Szota sorprendieron a muchos. Resulta que los polacos se comunican directamente con el régimen de Lukashenko y confían en sus datos. Y esto sucede en un momento en que el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, se peleó definitivamente con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Llegó al punto de que hoy los polacos declararon abiertamente que Polonia, en la cumbre de la OTAN en Ankara, que se celebrará el 7 y 8 de julio, no asumirá compromisos financieros respecto a Ucrania. El primer ministro polaco señaló que Ucrania está en guerra con Rusia, mientras que es precisamente Polonia y no Ucrania la que en tiempos de paz asume la mayor carga de proteger la frontera oriental de la Unión Europea contra las amenazas. Por eso merece un trato especial. En la cumbre de la OTAN en Ankara, Polonia estará representada precisamente por el presidente Nawrocki.
Y entonces Donald Tusk aseguró que la parte polaca planteará de manera consistente la cuestión de la necesidad de seguir apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia. Pero hay un pero, y a continuación una cita de Donald Tusk. Sin embargo, me dirijo a toda la delegación con la petición de actuar con cautela respecto a cualquier declaración sobre un nuevo apoyo financiero a Ucrania por parte de Polonia. Pero no porque yo crea que Ucrania no necesita ayuda financiera, considero que Polonia asume obligaciones sumamente grandes para proteger toda la frontera oriental de la Unión Europea y todos deben tener esto en cuenta. Una buena relación entre Polonia y Ucrania responde a los intereses de ambos países, pero también requiere buena voluntad por parte de Kiev. Ya no puede ser que solo Varsovia sea la que muestre constantemente buena voluntad. Una intensa guerra emocional entre polacos y ucranianos sería una catástrofe tanto para nosotros como para ellos. Además, Donald Tusk señaló que, a pesar de las disputas recientes, nadie debe olvidar los intereses estratégicos de Polonia en la guerra en Ucrania. A continuación, su cita. La guerra está entrando en una etapa decisiva. Creo que ya nadie duda de que nos conviene que Ucrania no pierda esta guerra, que mantenga su independencia y que no caiga en la esfera de influencia rusa. Hago un llamado a los políticos a actuar con determinación para proteger los intereses nacionales, pero sin provocar enemistad mutua. En las relaciones con Ucrania, sean firmes cuando sea necesario, defiendan eficazmente los intereses de Polonia, pero no enfrenten a unos contra otros, porque eso llevará al desastre. Estados Unidos de América ha cambiado de opinión y ya no quiere retirar masivamente sus tropas de Europa, al menos no en la medida que algunos funcionarios de la Casa Blanca desearían. El ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, planeaba hacer una declaración sensacional en la reunión de junio con sus colegas de la OTAN en Bruselas, diciendo que Estados Unidos se preparaba para reducir aún más sus fuerzas en Europa. Además de la brigada de infantería retirada previamente de Rumania y la rotación cancelada de la brigada blindada. Así lo informaron al Wall Street Journal personas familiarizadas con la situación. Pero los planes de Pete Hegseth causaron un fuerte descontento en la Casa Blanca, el rechazo de Donald Trump y críticas por parte de congresistas de ambos partidos. Al final, Pete Hegseth solo anunció una revisión que el Pentágono llevará a cabo para determinar la composición óptima del contingente europeo. El plan del ministro Hegseth, según escribe el periódico Wall Street Journal, llegó a manos del secretario de Estado Marco Rubio, quien también es asesor de Donald Trump en materia de seguridad nacional. Y, al parecer, a Marco Rubio no le gustaron esos planes, y después de eso, el plan de Pete Hegseth fue cancelado. El propio presidente Donald Trump anteriormente se sorprendió por la decisión de mayo de Pete Hegseth de rechazar repentinamente el envío de la brigada blindada de Texas a Polonia como parte de la revisión programada de 9 meses. Y, como se supo, Trump llamó personalmente a Pete Hegseth para preguntarle por qué había actuado tan mal con un aliado valioso. Aquí quiero señalar que sí, de hecho, Trump respeta personalmente a Polonia, respeta a Nawrocki y considera que con Polonia se puede trabajar en el ámbito militar. Bueno, ¿por qué? Porque Polonia realmente aumentó mucho sus gastos militares. Posteriormente, Trump anunció que enviaría a Polonia a 5,000 militares, aunque, según periodistas estadounidenses, las tropas adicionales aún no han sido desplegadas. Y a pesar de las constantes declaraciones de Washington de que Europa debe gastar más en su propia defensa y depender menos de los Estados Unidos de América, la respuesta recibida por Hegseth demuestra que la administración estadounidense aún no ha decidido a qué velocidad y en qué escala reducir su presencia militar en Europa, e incluso si vale la pena hacerlo. Y ahora, las últimas iniciativas del Pentágono también han surgido, causando preocupación tanto entre los republicanos como entre los demócratas. Los congresistas temen que causen un daño a largo plazo a la OTAN y que impulsen a Rusia a tomar acciones más agresivas contra la alianza. Por eso, los congresistas incluyeron en el proyecto de ley de gastos militares una disposición que prohíbe al Pentágono reducir el número de personal por debajo de 76,000 personas en Europa.
sin una evaluación de riesgos por parte del jefe, del mando europeo de Estados Unidos y del presidente del Comité Conjunto de Jefes de Estado Mayor, así como sin la confirmación del propio ministro de Defensa. En resumen, al gallo Petushek-Setu realmente le apretaron las tuercas. Aquí voy a poner puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.